julio de 2021. Venimos a representar a los Kapashpang win Nicola takatawa ka kinadakamanan ni mataminacha nagwawitlan. Oriente Xtucuhuit. Monitor, revisamos al oriente el lugar desde donde nace el monitor. Revisamos al oriente el lugar desde donde nace el sol. De donde surge la vida, orador, te saludamos, Dios Padre, Madre, que nos da vida. Principio de todas las cosas, creador de la Madre Tierra, les pedimos la fuerza necesaria para poder seguir nuestro caminar, poder seguir trabajando en cada amanecer. Al salir el sol de alumbra de la creación y da calor a la Madre Tierra para que germine las semillas y nos dé la fruta para nuestros alimentos, para maíz, el frijol, el café, la calabaza, el chile, la carne para nuestra panela, el jitomate, el cebollín de la plátano, naranja y la yuca y todo lo que sembramos. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Shlitapan Esteacapun. Tapán, Catushawa. Monitor, revisamos al sur, lugar donde surge la madre, lugar de la esperanza de una vida. Orador, aquí te pedimos, Señor, de todo lo que existe por nuestro centro de maíz, para que bendigas nuestras semillas, tú que eres el dueño de la naturaleza. Danos abundante cosecha. A ti, Madre Tierra, le pedimos que perdones porque te hemos cuidado, porque te estamos enfermando por los químicos que usamos para fumigar, por la tala inmoderada de los árboles, que son tu roca, por tus ríos, que hemos incendiado por los manantiales con que nos has de beber. Perdónanos, Padre. Padre nuestro, porque no hemos cuidado la tierra que nos has dado para cultivarlo. Ahora te pedimos, Madre Tierra, permiso para poder sembrar, enterrar nuestra semilla para nuestros alimentos. También te ofrecemos los frutos que te pedimos, nos has dado, para que nos des cosecha abundante allí. San Isidro, labrador, patrono de los campesinos, ruega por nosotros, por nuestros trabajo, por nuestras siembras. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Azakas kinia, Shlita patuto akapun, Antalat sukuyacha, Chula shate, Tuchu, Ata uni minacha, Wantoshi tuchu, Nanita chana, Ilatulako, Azahola, Liskini kaninek shta patuto. Te pedimos, Señor, Dios de todo lo que existe por siempre del maíz, para que bendigas nuestras semillas, esto eres el dueño de la naturaleza. Danos abundante cosecha a tu medio que le pedimos. Perdónanos porque te hemos cuidado, porque te estamos enfermando, por los químicos que estamos para fumigar, por la natala y montera de tus árboles que son tu ropa, por los ríos que hemos escuchado, por los manantiales que son has dado de beber. Perdona, Padre nuestro, porque no hemos cuidado de la tierra que nos has dado para cultivarlo. Ahora te pedimos, Madre Tierra, permiso que poder sembrar, enterrar de nuestras semillas para nuestros alimentos.
También te ofrecemos los frutos que lo mismo se ha dado para que nos cosecha abundante que a ti, San Isidro, labrador, patrón de los campesinos, ruega por nosotros, por nuestros trabajos, por nuestros siembras. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Adashli Sputni, Chichini, Wantoshni, Hasha, Tatayao, Wantoshni Kitas Kupon Tau. Monitor revisamos pendiente Don Samuel el Sol, lugar de descanso después de nuestras jornadas. Orador, gracias Dios Padre, Madre, porque oculta al sol para que anochezca y poder descansar de nuestros trabajos, mientras descansamos que nuestros siembras broten en el seno de nuestra tierra. Padre nuestro, Ave María, gloria al Padre. Orador, Palakata, que Dios can, Dios, Mase, Chichini, Lakinaka, Katiswan, Chotse, na Hasha, Shlakata Kinta, Skuhotka, Choliwak na Intuya, Kinta Chanankan, Kapun, Azan, Nakatushawat, Shmanto, gracias. Sa akin na mga katpati yan. Kaswat at tatayat. Saya taktak makat. Taktak makat.
Lupas Liga Sinigan, silahat na hay talaga si Shuwi. Na tunali itong Pascal Liga Sini sa Rosa Garcia Nawa, Iguapus. Yung Cruz, di kawan yan, kalima kapasitaw. Nationaliton, kawan yan, king kalak militar na mabaksina, wanikan, Eric Dominguez Vasquez. Kalima kapasitaw. Sunalito, Kawanian Kashen, Celestino Pino Guevara, Tiko na halak minit, uno, aksisa sa etas kubit. Lilak Masduna, Saul Vicente, Basket Tikwa Puskuma, Shilaksoko, Tikwa Pusku, INPE, Instituto Nacional de Pueblos Originarios. Mga karamihan kasi national itong king kalakpasyan ni Tanchiyu, Tata Gerardo Cruz Espinosa, national mga karamihan kasi Huaquico Pusco Consejo Tradicional Totonaco, national itong Huilako Uno, Dolores López Martínez, Islaxoco, la secretaria de Gobernación. Paz Catín. Nahuilapono, Mariana Hernández García, Tichihuinan,
Marina Hernández García. Galicia. Bueno. Pascal Castillo. Diana Santos. Nachihuinan, Juan Uno, Totonaco. Pascal Castillo. Betina Valdés Velázquez. Nahuila Mobuno. Nicolás Ramírez Sánchez. Hashem. Concepción San Agustín García. Licenciada Ernestina Solís Patiño. María Luisa Sánchez Hernández Magastabocaná, Hashem. Sánchez. Aldair Jiménez Ramírez, Nahuiu. Roberto Hernández, hablante náhuatl. Bueno, ya sí. Nacional Caunian Hashin, Magastabocaná, Eleuterio Larte Tiburcio. Nasa la Quincasique. Lipashau Chidanidanti. Chelanki Kawanian, Tata Gerardo Cruz Espinosa. Wala king kada chulenan, nakasmataw. Aku sama tum paskat kakatinian wisin tanitan tet utna tamakskomi tulang bara tingka laktaw ganitan tan tingka wani makana tamakskimiyawa wisin kuma makastawa kay nani lakapasate pula taman ni pula lamanaw tukot lawayan tukot tangka tukot aksilakin wansi chula manaw lakawasan lakstumahal lakol lakstiyonani Niti yang kaya kawayan, lamar di mas na lumano. Suwatuwa tawan na puspon, pero nilakan dasto o mas kituwakan, iskate ni pala, di takspita tatsuwin. Pero pas katinian, la eta magstuminito, estamos po. Muy buenos días, hermanos, a todos ustedes, representantes del pueblo. Bienvenido a este día 3 de julio de 1921. Los agradecemos a ustedes como maestros. Debemos de pensar nosotros cómo sentimos, cómo pensamos, a dónde vamos. Antes de 20 años, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes, con los abuelos, las abuelitas? ¿Cómo pensamos nosotros para proteger nuestra vida, la cultura, a todo el país? Nosotros no somos huérfanos, nosotros tenemos un representante que tiene valor, pero que piensa ellos también cómo vivimos nosotros. No somos entrenados, nosotros somos del pueblo, vivimos en una comunidad a donde nacimos. Queremos que valoren los trabajos, lo que nosotros hacemos, que pensamos a todos, ustedes como maestros, nos podemos defender a la juventud para podernos vivir en ese espacio. Paz Catinian, gracias a todos ustedes. Bien, pues contamos con la presencia del ciudadano Miguel Jerónimo Vega, presidente municipal electo de Filomeno Mata. Bienvenido. También así contamos con la representación de Culturas Populares, Zona Norte. La ciudadana Facunda se encuentra con nosotros. Facunda Hernández. ¿Sí? También contamos con la grata presencia de Reinalda Sánchez Reyes, de la Asociación de Mujeres Totonacas. Bienvenida.
Chi nakashpata ishtachiwin talaksaktayan mapaksina Eric Domínguez Vázquez. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, distinguidos colegas, amigos, hermanos de la nación totonaca, autoridades comunitarias que nos acompañan, personalidades del Presidium. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación del Instituto de los Pueblos Indígenas a continuar con esta gran labor de transformación para el reconocimiento de los pueblos originarios. Una ardua labor que no ha sido palabras, sino hechos, que dio un giro desde hace 3 años, desde el triunfo de la Cuarta Transformación que encabeza hoy nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que en el evento público del triunfo de hace 3 años, en el Zócalo capitalino, se tuvo un acto con representantes de los pueblos originarios. Otro ejemplo fue que el Estado mexicano, por intervención del presidencial, ofreció disculpas a los pueblos mayas y yaqui por los abusos cometidos a lo largo de nuestra historia, justo en este año 2021, donde se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Pero lo más conciso, por vez primera este gobierno manifestó su absoluto respaldo a los pueblos originarios de México, incluyendo en el texto constitucional la existencia de 68 lenguas indígenas. Otro elemento fue el reconocimiento constitucional del pueblo afroamericano, que no era posible no estuvieran reconocidos en nuestra Carta Magna, a pesar de existir desde la conformación de la nación mexicana. Aquí aprovecho para hacer un importante anuncio. Por nuestro conducto hemos trabajado de la mano con la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas y los maestros de educación indígena para lograr la próxima publicación de las normas de la escritura de la lengua tutunacú en la Gaceta Oficial del Estado. Esto por fin se va a materializar ya en esta próxima semana. Fue un compromiso que habíamos hecho. Hoy el mensaje, estuve en una reunión con el secretario de Gobierno y es el compromiso que en esta semana salga la vida jurídica ya por fin en la Gaceta del Estado. Este va a ser un gran paso y un gran logro para nuestra cultura tutunacú. Con esto se dará validez legal a lo relacionado con nuestra hermosa lengua. Esto ya quedará, como les digo, la próxima semana. Es un esfuerzo de muchas personas, pero que como otro ejemplo más del pueblo, en el respaldo que tenemos hoy a nuestro pueblo totonaca. Desde mi trinchera como diputado, hemos coordinado acciones para los municipios con mayor marginación de la Sierra del Totonacapan, ya que por décadas han sido olvidados, pero ahora cuentan con programas de gobierno que mejoran sus condiciones de vida. Por supuesto, de aquí, en Papantla, en nuestra administración municipal, estaremos practicando una de las tesis que conforman el proyecto de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos. Fue una de nuestras propuestas de campaña, volver a darle su lugar a los abuelos totonacos, que eran la guía, la experiencia, el saber del pueblo, de nuestras comunidades. Esto en relación con la autonomía de los diversos niveles de gobierno, ya que bien tenemos autoridades auxiliares de orden civil, como los agentes y subagentes municipales, pero los consejos de abuelos, los tatas, que hacían funciones de juez de paz o de mayordomos de las iglesias, vuelvan a fungir con ese liderazgo para que nos pudieran respaldar. Hoy ha sido un diálogo constante con nuestro tata Gerardo,
y fue uno de los compromisos que hicimos con el Consejo de Abuelos, con el Consejo de Ancianos, de por fin tener en cada una de nuestras comunidades ese grupo de gente que nos guía, de gente sabia, que con su experiencia nos va guiando a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Con elementos que también se atienden en esta importante propuesta de reforma, como la participación de los pueblos indígenas, patrimonio cultural, conocimientos, tradiciones, educación, salud y medicina tradicional. En fin, una trascendental iniciativa que transformará para bien lo que ya se ha iniciado en la cuarta transformación. Muchas gracias a todos ustedes, éxito en este foro y su seguimiento, por supuesto. Cuentan con un servidor, estaré siempre a la mejor disposición para poder trabajar de la mano con todos y cada uno de ustedes. Enhorabuena, muchas felicidades. De los cuatro rumbos, muy buenos días, bienvenidos a este encuentro de hermanos para analizar una iniciativa de ley que a mi parecer nada más debe quedar en los pueblos indígenas. Como buenos peregrinos nosotros, como buenos samaritanos nosotros, hacemos un llamado a todos los grupos étnicos que habitan nuestro país, a que recuperemos el rumbo perdido, haciendo una ley para que recuperar el origen de esta nación mexicana. Quiero hacer un llamado a los aquí asistentes y a todos los foros que participen en el país, a que analicemos a fondo esta situación de los pueblos originarios de México. Desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, debe ser exclusivamente sobre los pueblos originarios. No comparto la idea de que sea nada más, que sea también incluido los afroamericanos. Es cierto que en nuestro México hay respeto, la ley prohíbe la discriminación, pero punto y aparte debe ser el asunto de los pueblos originarios de nuestro país. Una nación que no conoce su origen, tampoco conocerá su rumbo. Somos como los huérfanos, decía el Tata Gerardo en una intervención que tuvo. Y así nos vemos, leyes van, leyes vienen, se discuten muchas cosas en los foros, pero al final de cuentas estamos dando vueltas en el mismo lugar. Este pueblo nuestro, esta nación nuestra, es un pueblo que da techo, este pueblo da comida al hambriento, este pueblo nuestro da vestido al desnudo. Por eso debemos nosotros pedirle a los peregrinos que nosotros como buenos samaritanos merecemos el respeto, merecemos que nos respeten nuestra casa, nuestro territorio. Nosotros hacemos esta convocatoria a todos los legisladores del país, a los federales, a los locales, que haya una ley de acuerdo a las necesidades de nuestras comunidades indígenas de nuestro país. Si les damos la bienvenida, no queremos que nos arrinconen hacia las montañas, hacia tierras áridas, hacia rincones donde no hay esa producción agrícola que muchos reclamamos. Queremos una ley que proteja a las comunidades indígenas de México. Queremos una ley que pueda recuperar el origen de nuestra nación mexicana. Queremos una ley, con esa ley creo que podemos encontrarle el rumbo perdido de nuestra gran nación. Este pueblo nuestro, esta nación mexicana nuestra, es una nación muy rica. Por eso es necesario que nosotros, los que tenemos la oportunidad por mandato popular de legislar, tenemos que hacerlo con responsabilidad. Tenemos que hacerlo consultando a los pueblos originarios. De lo contrario vienen las controversias y se derrumba el esfuerzo legislativo. Se trata de hacer leyes con consultas, pero con consultas con los pueblos originarios, que sea el sentir de nuestras gentes, que sea el deseo, el sueño de nuestra gente. Bienvenidos todos a este encuentro, ojalá de este foro
tengamos la voz verdadera, el sueño verdadero de los pueblos originarios de aquí, de la tierra de los tres corazones, el Totonacapi. Muchas gracias. Y a todas. Reciban un afectuoso saludo primeramente de la secretaria Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, así también del subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos, el contador público Rabindranath Salazar Solorio. Gracias. Saludo también a los integrantes del Presidium, a las y los representantes de las dependencias de gobierno, de los tres niveles, federal, estatal y de los ayuntamientos. A todas y a todos, agradezco su presencia. Una de las premisas de este gobierno es no dejar a nadie atrás. Para ello, es fundamental voltear a ver la cultura más íntima, la cultura de nuestros pueblos y comunidades, de los habitantes ancestrales y de los grupos testimoniales más antiguos de nuestra patria, que son la raíz de esta gran nación. Los pueblos indígenas y afromexicanos son parte del corazón de este México en plena transformación. Es por ello que la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos acompaña con entusiasmo el esfuerzo y todo el trabajo que hicieron posible la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Muchísimas gracias. Dios quiera que la producción avisara acá. Gracias. Seguidamente quiero preguntar si todas y todos tienen este documento. Si a alguien le falta, por favor levante la mano y voy a pedir a nuestro equipo de apoyo para que les den un documento. De este lado hay 2, 3, 4, ¿quién más? 5, 6, 7, allá al fondo, este documento. Por favor, traigan unos documentos para que todas y todos cuenten con él, para que puedan ir siguiendo la presentación, dado que por la claridad en esta hora, la presentación aquí, aunque tenemos el proyector, es poco clara, a determinada distancia ya no se ve, pero en su documento tienen, en este cuadernillo tienen 3 documentos. El primero es lo que voy a presentar acá. El segundo documento que tiene este cuadernillo es el texto de reforma, es decir, exactamente cómo se propone la reforma constitucional en el artículo correspondiente, en el párrafo correspondiente, en la fracción correspondiente. Y el tercer documento que tiene este cuadernillo al final es el documento que habla de la Constitución del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, con eso voy a empezar la presentación y podemos darle a la siguiente, por favor.